Hola, buenas noches. De parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, les doy a todos una cordial bienvenida. Gracias por participar de nuestro seminario Terapias Modificadoras de la Enfermedad para la Esclerosis Múltiple y la percepción de la comunidad hispanoamericana acerca de los tratamientos, que será presentado por la especialista en esclerosis múltiple, la doctora Erika Rivas Rodríguez. Mi nombre es Yajaira Rivera y soy directora de Misión y Desarrollo de Programas para la Asociación de Esclerosis Múltiple de América y seré la moderadora de este programa. Este seminario es parte de nuestra iniciativa Juntos Encontrando Resiliencia, Viviendo con Esclerosis Múltiple, iniciativa dedicada a nuestra comunidad hispana y latina que vive con esclerosis múltiple y a sus cuidadores de apoyo y familiares. Y es posible gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores Biogen, Genentech y Sanofi Genzyme. La siguiente. Next. Antes de comenzar con el programa de esta noche, quiero darles información acerca de los servicios que ofrecemos. La Asociación de Esclerosis Múltiple de América es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de la comunidad de esclerosis múltiple a través de servicios vitales de apoyo. Nuestros servicios incluyen una línea telefónica gratuita a nivel nacional que brinda servicios en inglés y en español de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche, hora del este. Tenemos además un programa de distribución de equipo con productos diseñados para mejorar la seguridad, la movilidad y para ayudar con la sensibilidad al calor, sobre todo ahora que empiezan los meses del verano. Contamos además con un programa de acceso a resonancia magnética para individuos que viven con esclerosis múltiple. Si califican, entonces reciben ayuda monetaria para cubrir el costo de este examen. Ofrecemos además programas educativos como el de esta noche, publicaciones y recursos digitales para que se mantengan informados y para ayudarle a tomar decisiones y monitorear el progreso de la esclerosis múltiple. Todos nuestros programas están disponibles para personas que viven con esclerosis múltiple en todo el país. Muchos de nuestros recursos están disponibles en español. Para obtener más información, les invito a que visiten nuestra página web mymsaa.org. También puede llamarnos, enviarnos un correo electrónico y seguirnos en las redes sociales. La siguiente. Durante el programa de esta noche, usted tendrá la oportunidad de participar, compartir sus comentarios y hacernos preguntas escribiéndolas en el chat o utilizando el icono de preguntas y respuestas. Les animamos a enviar preguntas. Haremos todo lo posible por contestar preguntas durante la sección de preguntas y respuestas al final del seminario. También les quiero dejar saber que este programa está siendo grabado y estará disponible en nuestra biblioteca digital durante las próximas semanas. Al final del programa les pido si me completan una breve encuesta. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros y nos ayudan a planificar futuros programas. La siguiente. Queremos recordarle que este programa es solo para fines informativos y educativos y no constituyen recomendaciones antes provistas. Si usted tiene alguna pregunta específica a su diagnóstico o a su tratamiento, le recomendamos que se debe comunicar con su doctor o proveedor de atención médica lo antes posible. La siguiente. Durante el programa de esta noche, junto a la doctora Rivas Rodríguez, ella nos ayudará a definir lo que son las terapias modificadoras de la enfermedad, comprender por qué son importantes en el tratamiento de la esclerosis múltiple y también entender la relación entre la percepción de los tratamientos para la esclerosis múltiple y las creencias en la comunidad hispanoamericana. La siguiente. Ahora, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestra oradora invitada. Contamos con la presencia de la doctora Erika Rivas Rodríguez. Ella es neuróloga certificada y es fundadora y directora médica del Instituto de Neurología y Esclerosis Múltiple de Austin, en la ciudad de Austin, en Texas. Completó su formación postdoctoral de esclerosis múltiple y neuroinmunología en la Universidad del Sur de California y su formación especializada en neurología
de la Universidad de Texas Southwestern en la ciudad de Dallas, Texas. Es graduada de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe en Bayamón, Puerto Rico, y completó su bachillerato en ciencias con concentración en biología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La doctora Rivas cuenta con más de 11 años de experiencia como neuróloga, de los cuales los últimos 7 años se ha dedicado a brindar atención subespecializada en el área de esclerosis múltiple. Ha tenido varias publicaciones científicas en el área de la esclerosis múltiple y es miembro activa de diferentes organizaciones y asociaciones a nivel nacional y a nivel del estado de Texas. Y también ella es miembro activa de la Junta Asesora Hispana y Latina de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América. Bienvenida, doctora Rivas Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo es suyo. Muchas gracias, Yajaira, por la invitación a estar aquí esta noche. Y muchas gracias a todos los participantes que se han hecho el link o join para participar de este evento que les tenemos preparado. Pues en la tarde de hoy les voy a hablar sobre las terapias modificadoras de la enfermedad de la esclerosis múltiple y la percepción de la comunidad hispanoamericana acerca de los tratamientos. Van a ver que los slides están en español y en inglés, pero principalmente voy a estar hablando en español. But all the information is available on the slides in English and Spanish for those of you who prefer English. Okay? So, para hablar un poquito antes de la historia de la esclerosis múltiple, para aquellos que no saben lo que es la esclerosis múltiple o los que son nuevos a esta condición, pues la esclerosis múltiple es una condición autoinmune e inflamatoria que causa daño al sistema nervioso central y eso lleva a tener deterioro neurológico o síntomas neurológicos que pueden ser caracterizados por una recaída y remisión o por una progresión. Sabiendo eso, les quiero hablar un poquito acerca de la historia de la esclerosis múltiple, que se sabe desde los años 1300. Se han descrito informes de personas con una condición médica sugestiva de la esclerosis múltiple. Y en el año 1868, el padre de la neurología, Jean-Martin Charcot, lo siento para los que hablen francés, dio un discurso a la comunidad médica sobre las características de una condición que hoy conocemos como esclerosis múltiple. Y a lo largo de los años 1800 y 1900 se trataron varios remedios para la esclerosis múltiple, pero estos incluyeron terapias ineficientes y muchas que fueron peligrosas, como el arsénico o el mercurio. En el 1951, la cortisona, que es un esteroide, se utilizó por primera vez para el tratamiento de un ataque agudo o una recaída aguda de esclerosis múltiple. Y hace 30 años atrás, en 1993, el interferón beta 1B fue el primer medicamento o fármaco para la esclerosis múltiple. Next slide. Ahora, las terapias modificadoras de la enfermedad o los DMTs, o Disease Modifying Therapies, tienen un objetivo, que es reducir la actividad clínica o lo que presenta, lo que manifiesta el paciente y la actividad subclínica, la que no manifiesta el paciente. Y esto va a contribuir a que se pueda prevenir la discapacidad a largo plazo en aquellas personas que tienen esclerosis múltiple. Y las terapias modificadoras de la enfermedad se pueden dividir en dos categorías. Aquellas terapias que tienen una efectividad o eficacia baja o moderada y aquellas que tienen una eficacia alta. Sabiendo eso, podemos dar un tratamiento de dos maneras. Una es de enfoque escalonado, en donde se comienza con un medicamento de terapia baja o moderada y se sube al próximo medicamento que tenga más eficacia en forma escalonada. Y la otra es tratamiento de escalada rápida o inducción, que utiliza tratamientos más efectivos desde
el comienzo o desde la primera vez. Próximo slide. Esos fármacos terapéuticos, como les dije, están divididos en dos. Los de terapia eficacia baja o moderada, lo conocemos como las interferonas, el acetato de glatiramir, teriflunomida y los fumaratos. Y en la categoría de los fármacos terapeutas de alta eficiencia podemos ver el natalizumab, los anticuerpos monoclonales en contra del CD20, alemtuzumab, los moduladores de los receptores S1P y cladribine. Próximo slide. Noticias, ¿verdad? Pero noticias. Sabemos, a medida de que pasa el tiempo, hemos visto que tratando el paciente o la persona con medicamentos de alta eficacia desde un principio, puede prevenir la discapacidad neurológica a largo plazo. Y esto es algo que pues es de debate, de que unos especialistas quieren ir con ese paso escalonado y los otros quieren comenzar con un medicamento más eficiente. Entonces, esto es algo que estamos shifting o moviéndonos ese paradigma a ver si comenzamos, algunos, ¿verdad? Queremos comenzar los tratamientos más eficaces. Esas son noticias de última hora. Próximo slide. La Academia Americana de Neurología publicó en el 2018 una guía práctica dando recomendaciones a los neurólogos en cómo manejar las terapias modificadoras de la enfermedad en aquellos pacientes que tienen esclerosis múltiple. Y dieron 30 recomendaciones que se dividieron en 17 recomendaciones en cuanto a cómo comenzamos esas terapias modificadoras, 10 recomendaciones en cuanto a cómo cambiamos de una terapia a otra o un medicamento a otro, y 3 sobre cómo paramos o detenemos las terapias modificadoras de ser necesarias. Y van a ver que en los próximos diapositivas o los slides, yo solo seleccioné 2 o 3 ejemplos, pero son bastante, como ustedes pueden ver, 30 recomendaciones. Y estas recomendaciones, una para atrás. Let's go back one. Estas recomendaciones se hicieron a base de evidencias, basadas en evidencias concretas, en principios generalmente aceptados dentro de la comunidad de especialistas de esclerosis múltiple o basado en evidencias que vemos de condiciones muy similares a la esclerosis múltiple o en inferencias deductivas, ¿verdad? Que vemos de otras premisas. Next slide. Entonces, esto es de las recomendaciones que vemos y este es un ejemplo de una recomendación para comenzar el uso de la terapia modificadora de la enfermedad en esclerosis múltiple. Y los autores de esta guía dieron una razón fundamental y esa razón la siguieron de una declaración, que es lo que vamos a ver aquí. En este primer ejemplo, la razón fundamental que nos dicen es que recibir un diagnóstico de esclerosis múltiple es un evento que es muy estresante. Y entonces, hablarle a una persona que ha recibido un diagnóstico inmediatamente sobre los tratamientos que hay es mucha información. Y puede ser muy emocional o que ya no puedan registrar esa información. A lo que la declaración o lo que se recomienda es que el médico debe orientar a esas personas diagnosticadas, recién diagnosticadas con la esclerosis múltiple, sobre esas opciones de tratamiento en una cita próxima. O sea, que se deben separar. Una primera cita para hablar del diagnóstico y una cita futura para hablar de estas terapias modificadoras de la enfermedad. Next slide. Otra recomendación dentro de los parámetros para comenzar el uso de las terapias modificadoras es que hay que respetar las preferencias del paciente. Esto es muy importante debido a que hay un sinnúmero de terapias modificadoras de la enfermedad. Hay que ver qué es lo que el paciente
está de acuerdo, porque eso puede aumentar la aceptación y la adherencia al tratamiento. A lo que la declaración es que los médicos deben de incorporar y revisar estas preferencias y también asegurarse de que sepamos o que le expliquemos a los pacientes cuál es la vía de administración, tomar en cuenta su estilo de vida, cuán seguros son estos medicamentos, cuán efectivos son, el costo de los medicamentos, ¿verdad? Eso es importante tomarlo en consideración. Y además, tener un diálogo continuo. Es importante que los doctores tengan una comunicación o un diálogo abierto con las personas durante todo el transcurso de su condición. Next slide. Y esta es otra, hablando sobre las recomendaciones para comenzar. Nuevamente, el uso de las terapias modificadoras de la enfermedad, donde tenemos que, la razón fundamental que nos dan es que las terapias modificadoras de la enfermedad no son exclusivamente o no se utilizan para tratar los síntomas de la esclerosis múltiple, sino que son terapias que se utilizan para tratar la condición. Y estas terapias nos ayudan a disminuir significativamente las actividades clínicas o las recaídas físicas que experimenta el paciente y los cambios que vemos en la resonancia magnética o esas lesiones que le llamamos, ¿verdad?, a las áreas focales de inflamación. Y entonces la declaración que nos dan es que los médicos deben aconsejar a las personas con esclerosis múltiple que las terapias modificadoras de la enfermedad se prescriben para reducir las recaídas y la actividad en la resonancia magnética, pero que no son utilizadas para tratar los síntomas. Y también que los médicos deben asesorar a las personas con esclerosis múltiple para que les notifiquen si tienen algún síntoma o un empeoramiento de sus síntomas. Otra vez, la comunicación. Next slide. Ahora, una de las recomendaciones que puse aquí es para cambiar, ¿verdad? Tenemos para comenzar, para cambiar de terapia modificadora. Sabemos que ninguno de las terapias modificadoras disponibles al momento funciona un 100%, o sea que no va a ser un 100% efectivo en prevenir esas recaídas y la actividad que vemos en la resonancia magnética. Cuando un paciente o el doctor piensan que este medicamento no es efectivo para ellos y quieren cambiar, hay que tomar varias cositas en consideración, incluyendo la tolerabilidad y la probabilidad de adherencia, ¿verdad?, de esa persona que sea adherente al medicamento nuevo. A lo que la declaración es que los médicos deben evaluar el grado de la enfermedad, la adherencia, los efectos secundarios de este medicamento nuevo que estamos contemplando y que se debe cambiar cuando veamos un breakthrough o una enfermedad irruptiva o disruptiva de la esclerosis múltiple, siempre y cuando tengamos esa comunicación. Next slide. Y esta es una recomendación en cuanto a cuando detenemos o paramos una terapia modificadora de la enfermedad. Una pregunta que me hacen mucho mis pacientes. ¿Podría yo parar de tomarme mis medicamentos? He estado estable todos estos años, ¿lo podemos parar? Lo que nos recomienda la Academia Americana de Neurología es que no ha habido ningún ensayo clínico aleatorio, ¿qué es eso? Randomized Clinical Trials o research, ¿verdad? Investigaciones científicas que nos ayuda a contestar esa pregunta. O sea, no sabemos cuándo o por qué suspendemos el uso de esas terapias modificadoras en un individuo con esclerosis múltiple. Y esto es una comunicación que se hace con el paciente y el doctor. Y esa es la declaración que nos dan, es que tenemos que tener una comunicación con los pacientes a ver si nos conviene o no, y es algo más personal. Next slide. Entonces, hablamos ya de las terapias modificadoras de la enfermedad y sabemos que estas terapias son efectivas para prevenir
las recaídas de esclerosis múltiple, para prevenir la progresión en esclerosis múltiple, pero ¿cómo estos tratamientos influyen en la población hispana, verdad? Pues no sabemos muy bien, porque los research o los ensayos clínicos aleatorios, los randomized clinical trials, incluyen mayormente a personas caucásicas o blancas, y muy poquito a las personas hispanas u otras minorías étnicas. Entonces, tenemos muy poquita información de eso. Y la información que tenemos al momento se hace de un análisis. Luego de que obtenemos toda la información, entonces se va retrospectivamente hacia atrás a ver entonces cuáles son las características que vemos de estos tratamientos en los hispanos. Lo que necesitamos es un estudio prospectivo de principio hacia el futuro con la población hispana y ver cómo esos medicamentos afectan directamente a la población hispana. Y sí vemos que con todos los análisis y la información que tenemos al momento, la población hispana sí responde positivamente a los beneficios de estas terapias modificadoras de la enfermedad, y la tolerancia de los medicamentos es muy similar a aquellas personas caucásicas, que son la mayoría de las personas que están participando en los estudios. Pero también vemos que los hispanos y otros grupos minoritarios pueden tener un poquito más de efectos secundarios un poquito diferentes. Y esta información hay que tomarla, como decimos nosotros, con un granito de sal, porque la población estudiada de los hispanos es muy pequeña y pues tenemos que tener esa información con cuidado. Next slide. Ahora, lo que hace diferente a los hispanoamericanos de la población caucásica blanca, que es la que se está estudiando mayormente en estos estudios, es que los hispanos pertenecemos a un grupo étnico muy variado y complejo, y que somos una mezcla genética, y en adición a una mezcla genética, también hay una mezcla cultural, y esa mezcla cultural se deriva principalmente de los habitantes indígenas de las Américas, los colonos españoles, y de un grado a otro, los africanos. Y aunque existen estas diferencias genéticas dentro de los hispanos, es la ascendencia europea la que juega un papel más importante en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Next slide. Ahora, ¿cómo se diferencia la esclerosis múltiple en los hispanoamericanos? O esas diferencias genéticas y culturales, ¿cómo eso influencia a los hispanoamericanos en relación a su enfermedad de la esclerosis múltiple? Los hispanoamericanos tienen una edad del inicio más temprano, o sea que la esclerosis múltiple le puede afectar más temprano a los hispanos comparado con los caucásicos. Y el curso de la enfermedad puede ser un poco más grave en comparación con los blancos y los afroamericanos. Los hispanoamericanos pueden presentar mayor grado de lesiones o áreas de esclerosis, ¿verdad? O de cicatrices en el cerebro o en el cordón espiral, el sistema nervioso central. Y es importante saber que los diferentes antecedentes genéticos entre los hispanoamericanos pueden influenciar en la expresión de la enfermedad, pero también hay factores socioculturales que son muy fuertes en los hispanos. Los hispanos también pueden presentar una mayor discapacidad a una edad más temprana, o sea que la esclerosis múltiple le puede afectar físicamente, y también con los síntomas silientes o silent symptoms of MS. Los síntomas silenciosos, los síntomas físicos de la esclerosis múltiple se pueden presentar con mayor discapacidad a edades más tempranas en los hispanos. Y otra diferencia, estos son estudios que se han hecho entre hispanos nacidos fuera de Estados Unidos e hispanos nacidos en Estados Unidos. Aquellos hispanos que inmigraron a Estados Unidos a una edad más avanzada, comparado con los nacidos aquí en Estados Unidos, pueden tener
una mayor deficiencia en su capacidad ambulatoria. Next slide. Un estudio que se hizo con las personas con esclerosis múltiple en Estados Unidos, particularmente con aquellas personas que se vieron en la Universidad del Sur de California, le hicieron un cuestionario. Participaron de este cuestionario, fueron 105 participantes, donde se le hizo la pregunta: ¿hay algún evento significativo del cual le gustaría informarnos que le causó su esclerosis múltiple? ¿Verdad? Y esto es mirando a las percepciones, ¿verdad? La percepción de qué es lo que causó mi esclerosis múltiple en aquellas personas hispanas. Y hubo tres percepciones que se vieron: percepción ambiental, percepción sociocultural y biológica, en donde la percepción ambiental fue la que se vio mayormente representada con un 87%, y seguida de la percepción sociocultural, un 57%, y por último, una percepción biológica a un 18%. Dentro de las percepciones ambientales, lo más común que las personas con esclerosis múltiple perciben como la causa posible de su esclerosis múltiple fue la dieta y el estrés, ¿verdad? Su alimentación y el estrés. Y dentro de los factores socioculturales, principalmente el susto o un evento de tristeza. Y dentro de los factores biológicos, pues fue algo hereditario, algo que me pasaron mis papás o mi familia. Y estos son percepciones, ¿verdad?, de la enfermedad, no necesariamente son causas de la enfermedad, pero sino lo que percibe el paciente hispanoamericano de su esclerosis múltiple. Next slide. ¿Por qué es importante esto? Número 1, se ha demostrado que las percepciones de la enfermedad son determinantes importantes en el bienestar de la esclerosis múltiple. Número 2, estas percepciones, si son negativas, pueden causar un aumento en la discapacidad de la persona o síntomas negativos en un futuro. Número 3, las percepciones de la enfermedad pueden influenciar en el cuidado y en cuándo saber o pedir ayuda en cuanto a síntomas o si necesitamos alguna intervención. Next slide. Y ahora, ¿cuáles son las percepciones de los tratamientos? ¿Verdad? Hablamos de las percepciones de la esclerosis múltiple como tal, y ahora de los tratamientos. Pues es un poco más difícil predecir, ¿verdad? Porque la esclerosis múltiple es una condición que tiene un curso impredecible y los síntomas son variados entre una persona y otra. Y esto puede afectar la adherencia a tratamientos. Comparado con condiciones que son predecibles, que usted recibe un tratamiento y predice que va a mejorar. Es difícil y entonces en ese punto se mantendría con el medicamento porque sabe que va a mejorar. Es un poco difícil con condiciones como la esclerosis múltiple, pues, porque son impredecibles. Y sabemos que hay de un 30 a un 50% de personas que padecen de esclerosis múltiples y en algún momento u otro tienen problemas de adherencia, ¿verdad? Descontinúan su medicamento, su tratamiento para la esclerosis múltiple prematuramente y no se benefician de recibir este tratamiento. Y es importante también conocer las creencias del paciente sobre la efectividad de estos tratamientos, porque así podemos maximizar la salud. Next slide. Pero las percepciones no se desarrollan en aislamiento y vienen en estas tres: percepción del tratamiento, la percepción de uno mismo y las percepciones de la enfermedad. Cuando hablamos de percepciones de la enfermedad, es diferente en cada persona, porque la esclerosis múltiple en una persona puede ser muy diferente a la esclerosis múltiple en otra persona. Y esa percepción que tengo yo es diferente a la percepción que tiene otra persona acerca de su esclerosis múltiple. Y eso sí puede también influenciar en cómo vemos la enfermedad, cómo reaccionamos
hacia esta enfermedad, cómo aceptamos el diagnóstico, cómo aceptamos el tratamiento. La percepción de uno mismo, es importante aquí notar que cada uno pues tiene su propia autoestima y esa autoestima nos va a ayudar a nosotros a cómo individualmente aceptamos y enfrentamos esta condición, pero tenemos que tener una autoestima. Y la percepción del tratamiento es que tenemos que saber que los tratamientos están disponibles para ayudarnos a disminuir la progresión de esclerosis múltiple y a disminuir los ataques agudos de esclerosis múltiple. Next slide. Y vemos aquí una grafiquita en donde la percepción de la enfermedad que está arriba es el mediador entre el impacto en la esclerosis múltiple y las creencias acerca de los tratamientos. Y vemos que puede afectar positivamente o negativamente. Si nosotros tenemos un impacto, vamos a decir, de la esclerosis múltiple, tenemos una esclerosis múltiple severa, eso puede afectar negativamente la percepción de la enfermedad. Pero si tenemos una esclerosis múltiple más liviana o ligera, pues puede afectar positivamente esa percepción de la enfermedad y a su vez el tratamiento. Si una persona con esclerosis múltiple tiene una condición más ligera, podemos decir, pues mi enfermedad no es tan mala, los tratamientos están funcionando. O los tratamientos están funcionando. Si una persona con esclerosis múltiple tiene una condición más severa y tiene más disabilidad, pues podemos percibir que esto es una enfermedad que tal vez el tratamiento no le está ayudando. Y eso es importante también porque entonces puede influenciar si tomamos un medicamento o no, y también la comunicación con los doctores o los primary los doctores o los asistentes, ¿verdad?, de los doctores. Next slide. Ahora, cuando hablamos de la intervención, vemos que los pacientes que experiencian, y esto es más o menos lo que les he dicho, ¿verdad? Los pacientes que experiencian consecuencias serias de su condición pueden tener creencias negativas sobre la eficacia de su tratamiento. Pero nosotros como especialistas tenemos que trabajar en mejorar cómo esas personas ven su autoeficacia. Y la autoeficacia es la habilidad de las personas de creer en sus cualidades para poder combatir una tarea o combatir o aportar a lo que le esté sucediendo, ¿verdad? Estas intervenciones que promueven la autoeficacia fortalecen las creencias de la efectividad del tratamiento, lo cual puede conducir a una mejor adherencia al tratamiento. Y a la vez, las creencias negativas sobre la eficacia del tratamiento puede mejorarse a través de estas intervenciones dirigidas a corregir las creencias negativas sobre la enfermedad y sobre uno mismo. Pero esto es algo que se hace en intervención con un especialista. Next slide. Meet the needs, ¿verdad? Cómo satisfacer esas necesidades. Le he hablado de todo esto, le he hablado de la definición de la esclerosis múltiple, la historia de la esclerosis múltiple, los tratamientos modificadores de la enfermedad y cómo los hispanos somos un poquito diferentes en cuestión genética, cultural, cómo la esclerosis múltiple nos afecta a nosotros, cómo nuestras creencias y nuestra genética se ve influenciada por los tratamientos y cómo respondemos a los tratamientos. Y decir todo esto, pero necesitamos más estudios que nos ayuda a comprender las percepciones de tratamiento en esclerosis múltiple en la población hispanoamericana. Necesitamos más estudios para esto. Y con esto
Quiero pausar aquí y quiero pedirles que participen de algunas preguntitas acá que les voy a hacer. Y esto, abrimos el poll, Yajaira. So, esta primera pregunta, no sé si tienen el poll ahí disponible, si me pueden responder. La primera pregunta: ¿mi tratamiento actual me ayuda a reducir la frecuencia de las recaídas? ¿Usted está totalmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o prefiere no opinar? Y le damos como 15 a 30 segunditos para que responda. Maybe 15 segundos. A ver qué. Pues la mayoría de ustedes, bueno, 50-50, pero están de acuerdo que los tratamientos que están recibiendo les ayuda a reducir las frecuencias de las recaídas. Ok, gracias por participar. Próximo slide, next slide. Mi tratamiento actual me ayuda a retrasar la progresión de la enfermedad. ¿Usted está totalmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o prefiero no opinar? Okay, vamos a ver. A ver, entonces estamos 50-50, un tercio, pues, pero la mayoría está de acuerdo en que le ayuda a reducir la progresión, y una tercera parte prefiere no opinar acerca de esto. Next slide. Desde que empecé mi tratamiento, vivo mejor con esclerosis múltiple. Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o prefiero no opinar. A ver. 50-50, pero un 100% dice que están de acuerdo. ¿Ok? Gracias. Y la última preguntita que les voy a hacer acerca de las percepciones del tratamiento en la población hispanoamericana. Desde que comencé el tratamiento, soy más optimista acerca de mi esclerosis múltiple. Estoy totalmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o prefiero no opinar. A ver, soy totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo. Son 50-50, pero todos están de acuerdo en que son optimistas. Ok, muy bien, muchas gracias. Y estas son preguntas importantes porque dentro de toda esta información que les he brindado hoy aquí, no encontré y no hay ninguna información específicamente en las percepciones de tratamientos de esclerosis múltiple en la población hispanoamericana. Así que tenemos esta deficiencia que tenemos que llenar. Y entonces veo, Yajaira, que tenemos una preguntita acá en el chat. Tenemos dos preguntitas. Sí, ahora tenemos un tiempito. Muchas gracias, doctora Riva, por esta información tan importante, y no solamente por hablarnos de las
de los tratamientos modificadores de la enfermedad, sino de también traer el tema de la cultura, porque sabemos que eso es muy importante, tiene mucha influencia en cómo manejamos una enfermedad crónica. Tenemos unas preguntitas y dice, ¿cuál es el tratamiento más usado dentro de la comunidad de hispanos? Pues esto varía, es buena pregunta, pero esto varía y es una decisión personal, es una decisión que se hace con el médico que le está dando su tratamiento. Y los diferentes medicamentos funcionan de manera diferente, tienen efectos secundarios diferentes, tienen un manejo diferente, que hay que hacer laboratorios para unos y otros laboratorios diferentes para otros. Se manejan de manera diferente y es, como le dije, algo más personal de acuerdo a cuáles serán esos efectos secundarios o de qué otros factores son importantes para ese paciente. Y vemos que dentro de todos los medicamentos hay tres tipos de medicamentos que nosotros dividimos entre pastillas, inyectables o infusiones, que es medicamento líquido que se inyecta a través de la vena. Y pues hay veces que personas pues, pueden tener miedo a las agujas o que no tienen adherencia en tomar pastillas o medicamentos. Y también hay que tomar en consideración pues, los efectos secundarios. Hay unos que tienen efectos secundarios más serios que otros. Y dependiendo de cuán agresivo no sea tu esclerosis múltiple, pues uno debe escoger un tratamiento adecuado. Pero es una decisión muy personal. Gracias, doctora Rivas. Otra pregunta que nos hicieron, y creo que es muy importante, sobre todo dentro de nuestra cultura, platicar acerca de los remedios caseros. Sabemos que nuestros ancestros, nuestras abuelitas, siempre se refugiaban en los remedios caseros y naturales. Si una persona tiene esclerosis múltiple y está recibiendo un tratamiento modificador de la enfermedad, ¿está bien si también usan remedios caseros o naturales? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy importante y culturalmente lo sé porque lo he vivido personalmente con mi familia y yo misma. O sea, si tienes algo, tómate un tecito, tómate esto. Esos son remedios que pues crecemos todos con eso. Pero al momento de hablar sobre la esclerosis múltiple, lo que recomiendo es tratamientos en donde nosotros tenemos evidencia científica que es significativa y sabemos que vamos a responder positivamente a ese tratamiento. Y en cuestión de si podemos mezclar un tratamiento médico y un tratamiento eh, eh, casero, es una comunicación que va a tener que tener usted con su médico, a ver, porque no todo, porque es natural, es beneficioso. Hay que ver que algunas cosas, natural o hecho en el laboratorio, sí van a tener sus efectos, ya sea positivo o negativo. Que aunque sea natural y aunque sea remedios caseros, pueden tener efectos, van a tener efectos químicos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo es un químico, como yo le digo a mis pacientes que me hacen esta pregunta. El olor de una flor, ¿verdad? Es un químico que tiene un efecto en nuestro cuerpo. Cuánta canela le echamos a la avena de nosotros o qué remedio tomemos va a tener un efecto químico en nuestro cuerpo y eso puede interaccionar con otros medicamentos que estamos tomando y puede influenciar nuestro cuerpo. Así que es importante que si usted está considerando un remedio casero, también hable con su doctor. Pero de recomendarle un tratamiento para esclerosis múltiple, lo que le puedo recomendar es un tratamiento que sabemos científicamente que sí le ayuda. Y ya entonces de los remedios caseros es una comunicación entre usted y su doctor a ver si eso también le puede ayudar. Pero no le puedo decir un 100%, ¿verdad? Porque eso es algo que no hemos estudiado nosotros. Así que lo que hemos estudiado son esos medicamentos de terapias modificadoras que les mencioné. Muchísimas gracias. Eso es un gran consejo para toda la comunidad. Otra pregunta que recibimos es en relación a un tema que usted mencionó durante la plática. Si una persona que tiene esclerosis múltiple, sus síntomas mejoran, ¿eso quiere decir que puede dejar el tratamiento modificador?
Muy buena pregunta. La esclerosis múltiple se caracteriza en la mayoría de los pacientes en que es una condición impredecible, que no sabemos cuándo vamos a tener el próximo síntoma o la próxima recaída. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos tener una recaída y algunas personas meses o años después tienen otra recaída, una segunda recaída y así sucesivamente. He visto personas de cualquier edad, de los más jóvenes a los más adultos, que todavía tienen recaídas. Y hay que tener cuidado porque a pesar de tener conversaciones, cuando yo tengo conversaciones con mis pacientes de que quieren parar el medicamento, se ha visto que lleva 5 años, 10 años estable en ese medicamento, paramos el medicamento y hay veces puedes tener una recaída. Así que es el hecho de que no estemos teniendo recaída después de recaída, después de recaída, no significa que ya no tengamos la condición. Lamentablemente, la esclerosis múltiple es una condición crónica y eso quiere decir que va a estar contigo desde el momento en que te diagnostican, lamentablemente. Así que es importante tener un doctor que usted confíe, que pueda tener un diálogo abierto acerca de estas preguntas y preocupaciones que tiene. Pero el hecho de que se haya recuperado de una recaída, eso es el mismo cuerpo de uno reparando el área de inflamación, ¿verdad? Que hubo en el sistema nervioso central, estamos reparando y cuando el cuerpo repara, pues nos empezamos a sentir mejor, nos recuperamos de esa recaída. Pero el objetivo de estos medicamentos es prevenir que le dé otra recaída u otro síntoma neurológico y eso puede llevar posiblemente a una discapacidad futura. Así que sí, recuperarse de una recaída es lo que usualmente esperamos. Eh, no debemos de dejar de recibir tratamiento porque nos hemos recuperado de una recaída, porque siempre hay un riesgo de tener otra recaída y otra vez, como les dije, es impredecible, ¿verdad? O sea que no debemos dejar el tratamiento por esa razón. Muchas gracias y he notado que a través de todas sus respuestas siempre recalca la importancia que es mantener comunicación con el doctor, con el proveedor de atención médica y tomar esas decisiones juntos. Gracias, doctora Rivas. Otra preguntita que nos llegó es acerca de cuál es el tiempo razonable para ver mejorías después de que una persona comienza un tratamiento modificador de la enfermedad. El objetivo de los tratamientos modificadores de la enfermedad es prevenir recaídas futuras, prevenir actividad en la resonancia magnética, que es lo que vemos las lesiones, como le llamamos nosotros, o las áreas de esclerosis, que son las manchitas blancas que vemos en el MRI. Ese es el objetivo de las terapias modificadoras. Mejorías no es algo que debemos esperar nosotros de estos tratamientos. Como dije anteriormente, el mismo cuerpo se ocupa en reparar y estamos investigando varios medicamentos, varios agentes que ayudan con la recuperación luego de un ataque o una recaída y que ayuda a proteger a nuestro sistema nervioso central. Pero todavía no tenemos ningún medicamento que nos ayude a eso, pero sí muchas investigaciones que se están haciendo con agentes, medicamentos, suplementos que pueden ayudar a recuperarnos después de recuperar los síntomas después de una recaída. Gracias. Otra preguntita es acerca de cuando una persona pasa de 60 años, ¿será un tiempo adecuado para dejar el tratamiento? Esto es un área de debate y no hay una respuesta objetiva que te pueda decir sí o no. Sabemos que naturalmente el sistema inmunológico, que es el sistema que causa la esclerosis múltiple cuando está desregulado, va disminuyendo en potencia a medida que nosotros nos vamos poniendo más mayores o en edad.
Y eso lo vemos también representado en la esclerosis múltiple, donde pacientes pediátricos tienen inflamaciones más severas que pacientes más adultos. Y pues a medida en que vamos envejeciendo o poniéndonos más adultos, el sistema inmune también se va retirando, ¿verdad? Ya se va jubilando, decimos nosotros, digo yo, y no está tan activo. Así que tener recaídas cuando tienes 60, 70 es menos común que cuando tienes 18, 20, 30 años de edad. Por eso, porque el sistema inmunológico ya se va decayendo, se va poniendo en silencio. Pero no tenemos ninguna manera en que nosotros podamos predecir quién va a ser esa persona mayor de los 60 años que no va a tener una recaída. Es difícil, no tenemos un marcador todavía que nos diga, yo le puedo descontinuar el medicamento porque sé que usted no va a tener una recaída. Es un riesgo, pero es un riesgo que usted va a decir si se lo toma o no con su doctor. Y pues, otra vez, algo muy personal y junto con su doctor. Estamos trabajando en marcadores biológicos que nos puedan decir a nosotros la actividad de daño de la esclerosis múltiple. Y hoy en día hay un marcador biológico que se llama Neurofilament Ligand, o NFL, el NFL, que es un marcador que hemos visto que nos puede decir en esclerosis múltiple cuando tenemos riesgo de un insulto o un evento neurológico, pero no es específico para la esclerosis múltiple. Se puede utilizar también para otras condiciones crónicas o degenerativas como el Alzheimer's, por ejemplo, o trauma cerebral. Ese nivel va a subir porque es un marcador de daño del sistema nervioso central, no específico. Pero todavía hay mucho debate de cómo se utiliza, sí o no, para ayudarnos a predecir quién va a ser esa persona que puede tener una recaída. Y espero que eso le ayude con su respuesta, con su pregunta. Gracias, doctora Rivas. Y una última preguntita antes de terminar nuestra plática. ¿Qué consejo le puede dar a una persona que tiene miedo de comenzar un tratamiento modificador? Eso pasa muy frecuente, muy frecuente. Cada persona tiene su propia jornada de la esclerosis múltiple y cada persona es diferente una a la otra y tiene sus miedos o sus preguntas acerca de la enfermedad y acerca de los tratamientos. Ningún tratamiento es un 100% efectivo, pero sí sabemos que los tratamientos son mejor en cuestión de controlar la enfermedad, son mejor que no tomar un tratamiento. El problema que vemos es que mientras más nos tardemos en comenzar un tratamiento, mayor es el riesgo de que esa persona puede tener una recaída, produciendo síntomas neurológicos nuevos y posiblemente teniendo recuperación parcial o no tener una recuperación de esos síntomas. El problema también es que esos síntomas, si no te recuperas, se acumulan con el tiempo. O sea, que si usted comienza con esclerosis múltiple a los 20 años, a los 30 años, no está en medicamento y espera después a los 50 años a comenzar un medicamento, ya el daño que pasó por esos 10, 20 años, no podemos echarlo para atrás. Y entonces ya usted a los 50 años va a tener posiblemente esas discapacidades acumuladas con el tiempo. Así que sabemos, mientras más temprano comencemos el tratamiento, mayormente mientras más temprano comencemos el tratamiento, más cerebro, cordón espinal y sistema nervioso central podemos nosotros preservar. Eso quiere decir mejor calidad de vida luego de iniciar tu medicamento. Pero sí hay que tomar en consideración los efectos secundarios que pueden traer estos medicamentos, la necesidad de estar monitoreando
con estos medicamentos tiene que hacerse sus laboratorios, su resonancia magnética, si le da algún efecto alérgico al medicamento y otros estilos de vida, ¿verdad? Si usted tiene una inyección y eso hay que ponerlo en la nevera y usted viaja mucho, pues tal vez ese no es el tratamiento para usted. Así que hay que ver cuál es su ambiente, cuáles son sus preocupaciones especialmente y tratar de pues, hablar con usted y llegar a una razón de que, pues mire, esto es lo mejor y juntos yo pienso que este va a ser el mejor medicamento y con eso pues estar mano a mano con su doctor asegurándose de que usted esté tolerando el medicamento bien, que no le vaya a caer mal, que sí se esté dando su monitoreo porque es importante que nosotros tengamos esa comunicación y que tengamos oportunidad para discutir eso con nuestro doctor y nuestra familia también. Muchas gracias, doctora Riva, por sus sabios consejos, por compartir con nosotros respuestas para nuestra audiencia y una información tan importante. Next slide, please. La siguiente. Así llegamos al final de nuestro seminario. De parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, nuevamente, doctora Rivas Rodríguez, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por su tiempo, su dedicación y por brindar información tan importante a nuestra comunidad hispana. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por participar, gracias por su paciencia, por quedarse con nosotros aprendiendo. Les recuerdo que este programa fue grabado y estará disponible en las próximas semanas en nuestra página web. Les invito a visitar nuestra página web para que siga aprendiendo de los recursos que tenemos disponibles para ayudarles, así también para educarlos, informarlos, mientras usted sigue navegando esta travesía de la esclerosis múltiple. También les recuerdo que se tome unos minutos para contestar la encuesta y le agradecemos por su participación. Que pasen todos una linda noche y nos veremos en la próxima. Bye bye.